Un grito en un aeropuerto cambió un destino para siempre. Descubre esta historia llena de tensión y misterio. Dale me gusta, comenta y suscríbete para más relatos impactantes. El aeropuerto de Denver rugía con el murmullo de motores, voces apresuradas y el eco metálico de los anuncios en los altavoces. Entre el bullicio, un hombre caminaba con paso firme hacia su jet privado. Ryan Weston, uno de los empresarios más influyentes del país, sus cabellos plateados brillaban bajo la tenue luz de la tarde, y en su oído derecho vibraba un auricular conectado a una llamada de negocios. En esa conversación se discutían millones de dólares contratos internacionales que podrían elevar aún más el imperio que había construido. Para Ryan, cada detalle contaba. Estaba acostumbrado a calcular riesgos y a anticiparse a los movimientos de sus rivales. Sin embargo, en aquel instante, todo su mundo se detuvo. Un grito agudo y desgarrador cortó el aire como un cuchillo. No era el grito de un pasajero despistado ni el de un trabajador enojado. Era algo distinto, un grito cargado de pánico infantil. Ryan giró la cabeza instintivamente, aun con la conversación resonando en su oído. Y entonces la vio. Una niña. Apenas tendría 10 años. Corría hacia él con los brazos extendidos, los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada como si hubiese huido de una pesadilla. Su chaqueta estaba rota en varios lugares, cubierta de manchas oscuras que hablaban de días enteros sin lavar. Sus pantalones mostraban cracos de suciedad y sus botas estaban llenas de agujeros, tanto que apenas podían protegerle los pies. Era la imagen viva de la desolación, pero en sus hoyos había una fuerza que contrastaba con su apariencia. «No suba al avión», gritó con todas sus fuerzas, con la voz rota y temblorosa. «Escuche a dos hombres decir que usted no sobreviviría al aterrizaje». Ryan se quedó helado en la escalinata de su jet. La voz de su socio, al otro lado de la llamada, se convirtió en un ruido distante, irrelevante. Su mente analítica intentó encontrar sentido a lo que ocurría. Una broma, una trampa, un malentendido. Pero la niña no parecía mentir. Su expresión no era la de quien juega. Era la de alguien que acababa de ver la sombra de la muerte. En ese instante, la cabina del avión se abrió y asomó el rostro de Jake, su piloto de confianza. Un hombre meticuloso, experimentado, que rara vez levantaba falsas alarmas. Sus quejas estaban fruncidas y su voz sonó grave. «Jefe, algo no anda bien con el combustible. El olor es extraño, casi químico». Ryan sintió como la tensión le recorría la espalda, ya que Llamas exageraba. Si él decía que algo estaba mal, lo estaba. Todo encajaba con la advertencia de la niña. Un presentimiento frío como el acero se apoderó de su instinto de empresario acostumbrado a detectar engaños. No podía ignorarlo. «Bájate del avión, ahora», ordenó con voz firme, alzando la mano. Ya que no dudó un segundo, se lanzó por la escalinata mientras Ryan retrocedía con rapidez, jalando de su chaqueta para librarse del peligro. La niña se detuvo a unos metros, observando con ojos desorbitados. Y entonces ocurrió. Un estruendo ensordecedor sacudió el suelo. Una explosión brutal reventó el fuselaje como si en su interior hubiera una bomba de gasolina. Las llamas se alzaron al cielo con un rugido implacable, iluminando el atardecer con un resplandor infernal. El calor golpeó el rostro de Ryan, obligándolo a cubrirse con el brazo. El jet, aquel símbolo de lujo y poder, quedó reducido en segundos a un esqueleto ardiente, ennegrecido, retorcido entre lamaradas. La gente alrededor gritó, corrió en todas direcciones. Algunos se lanzaron al suelo creyendo que era un atentado. Las sirenas comenzaron a resonar a lo lejos, mientras los aspersores de emergencia del hangar intentaban sin éxito contener el incendio. Ryan yadeaba, incrédulo. Si hubiese ignorado a la niña, estaría muerto. El Jack, cualquiera que hubiese estado dentro. Cuando volvió la vista hacia donde la niña lo había detenido, su corazón dio un vuelco. Ya no estaba. La buscó con desesperación, girando la cabeza a un lado y al otro. Entre el humo, los trabajadores que corrían, los guardias de seguridad que trataban de organizar la confusión. Pero él había desaparecido como un fantasma, dejándolo con más preguntas que respuestas, ya que, aun conmocionado, se acercó con el rostro tiznado por el humo. «Bendito sea Dios, jefe. Si no hubiera salido en ese instante, estaríamos dentro». Su voz temblaba,
y en sus ojos brillaba el reflejo de las llamas. Ryan no contestó. Su mente seguía atrapada en la imagen de aquella niña de mirada intensa, de voz quebrada por el miedo, pero cargada de una convicción imposible de ignorar. Una desconocida que había irrumpido en su vida con un mensaje de advertencia. El rugido de los bomberos, las sirenas de la policía y los gritos del personal llenaron el ambiente. Sin embargo, en medio del caos, lo único que resonaba en la mente de Ryan era esa voz pequeña, desesperada, que acababa de salvarle la vida. El capítulo de su negocio millonario había quedado en segundo plano. Ahora sabía que estaba en el centro de un complot mucho más oscuro, y que la clave de todo estaba en una niña que se había esfumado en el aire. El olor a humo todavía impregnaba el aire cuando Ryan Weston abrió los ojos en la habitación blanca del hospital. La explosión había retumbado en su cabeza incluso después de escapar con vida, y aunque los médicos insistían en que solo había sufrido heridas leves y un fuerte shock, él sabía que lo ocurrido no era un accidente. Era demasiado perfecto, demasiado calculado. La puerta se abrió y apareció un hombre alto, de porte firme y mirada severa. Vestía el uniforme de la policía de Denver. «Señor Weston», dijo con voz grave, «soy el capitán Thomas Reed. Lamento molestarlo en su recuperación, pero necesito hacerle algunas preguntas». Ryan se incorporó lentamente, con el rostro aún cansado, y asintió. Reed se sentó frente a él, sacó una libreta y lo miró fijamente. «Nuestros peritos confirmaron que el avión fue saboteado. El sistema de combustible fue manipulado. Hubo un agente químico añadido al depósito. Si usted y su piloto hubieran despegado, el aparato habría explotado en pleno vuelo». Las palabras resonaron en la habitación como martillazos. Ryan apretó los puños bajo las sábanas. Lo había presentido y ahora estaba confirmado. Alguien quería verlo muerto. No fue casualidad, respondió con voz firme. Hubo una advertencia. Los ojos del capitán se entrecerraron. ¿Una advertencia? ¿De quién? Ryan dudó un instante. ¿Cómo explicar lo inverosímil? Sin embargo, calar sería peor. Respiró hondo y dijo: «De una niña de unos 10 años. Luego corriendo al avión, me gritó que no subiera, que escuchó a 2 hombres hablar de que yo no sobreviviría al aterrizaje». Reed arqueó una ceja sorprendido. «¿Una niña? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está ahora?» Ryan negó con la cabeza. «No lo sé. Apenas la vi unos segundos. Me gritó, me salvó, y luego desapareció, como si se hubiera desvanecido». El capitán anotó en su libreta con gesto incrédulo. «Lo revisaremos, pero le advierto, señor Weston, es poco común que una niña aparezca en el aeropuerto, grite una profecía de muerte y luego se esfume. ¿Está seguro de lo que vio?» Ryan lo miró con dureza. «Capitán, si no fuera por esa niña, yo estaría en una morgue». El silencio se instaló por unos segundos. Reed bajó la mirada y cerró su libreta. «Bien, tenemos otro dato. Las cámaras de seguridad del hangar no registraron nada. Alguien las desactivó minutos antes de la explosión». Hizo una pausa, midiendo las palabras. Sin embargo, uno de los guardias mencionó que, días atrás, vio a una niña pequeña escondiéndose en un almacén abandonado cerca del terminal. «Podría ser la misma de la que habla usted». El corazón de Ryan latió más rápido. «¿La pieza encajaba? ¿Un almacén?», preguntó. «Sí. Viejo, en desuso. Dice que la niña dormía entre cajas, como si estuviera refugiándose allí». Ryan recostó la cabeza en la almohada, procesando la información. Una niña que vivía oculta en un almacén, que había escuchado algo que no debía, que había tenido el valor de advertirlo. Todo indicaba que había más en juego de lo que parecía. Reed se levantó, guardando la libreta. «Seguiremos la pista, señor Weston. Le recomiendo extremar precauciones. Este no fue un simple atentado. Alguien con recursos planeó esto, y si lo intentaron una vez, lo intentarán de nuevo». Cuando el capitán salió, la habitación quedó en silencio. Ryan miró por la ventana, hacia las luces lejanas de Denver. Su vida siempre había estado rodeada de poder, tratos millonarios y enemigos silenciosos, pero esta vez la amenaza era distinta. Era personal. No podía apartar de su mente la imagen de aquella niña. ¿Quién era? ¿Por qué había decidido ayudarlo? ¿Y cómo sabía tanto sobre un plan de muerte? Mientras los ecos de la explosión seguían resonando en su memoria, Ryan comprendió que había entrado en un laberinto de conspiraciones.
Un enemigo invisible se movía entre las sombras, calculando cada paso, dispuesto a todo con tal de verlo caer. Y misteriosamente la clave parecía estar en una niña desconocida que había aparecido en el momento exacto. Ryan cerró los ojos, consciente de que la batalla apenas comenzaba. El amanecer apenas despuntaba sobre las montañas de Colorado cuando Ryan Weston, aún con la mente atrapada en las imágenes de la explosión, recibió una llamada inesperada. El hospital estaba en silencio, los pasillos desiertos, y el tono de su teléfono rompió la calma. Señor Weston, la voz de una mujer sonó firme, sin titubeos. Mi nombre es Natalie Stanton, soy periodista. Y sé quién es la niña que lo salvó. Ryan se irguió en la cama, el corazón le dio un salto. ¿Qué dijo? No solo eso, continuó Natalie. También sé por qué intentaron matarlo. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Ryan apenas podía creer lo que escuchaba. Hasta ese momento la policía solo tenía hipótesis. Y ahora, una desconocida le ofreció respuestas directas. ¿Dónde nos vemos? Preguntó tallante. Natalie dudó apenas un segundo antes de responder. En un café discreto, en las afueras de Denver. No confía en nadie más. El lugar elegido estaba lejos del centro. En un barrio tranquilo donde los curiosos eran pocos. El café con mesas de madera gastada y aroma a café recién molido ofrecía una privacidad que pocas veces se encontraba en la ciudad. Ryan luego acompañado de Jackie, que insistió en no dejarlo solo después del atentado. Natalie ya lo esperaba. Era una mujer de unos 30 y tantos años, de cabello oscuro recogido en una coleta sencilla, y ojos que destilaban la firmeza de quien se había acostumbrado a buscar verdades incómodas. Se saludaron con un apretón de manos breve. Natalie no perdió el tiempo. La niña se llama Emma Hudson, comenzó con voz baja. Tiene 10 años, y es hija de Julia Hudson, una ingeniera que trabajó en su compañía. El nombre golpeó la memoria de Ryan como un relámpago. Recordaba a Julia, una mujer dedicada, brillante, que había trabajado en los diseños iniciales de una serie de jets privados. Siempre insistía en pruebas de seguridad, siempre detallista. Julia, murmuró. ¿Qué pasó con ella? Los ojos de Natalie brillaron con una mezcla de tristeza y rabia. Hace 3 años, Julia descubrió fallos críticos en la nueva línea de aviones. Motores inestables, sistemas eléctricos defectuosos, riesgos que podían costar vidas. Ella elaboró reportes completos y los presentó a la Junta. Pero en lugar de tomar medidas, fue despedida. Alguien quería que esos informes desaparecieran. Ryan apretó la mandíbula. Él no había estado al tanto de esas decisiones. Confiaba en sus socios, en los directores de área, pero sabía que el peso de la responsabilidad siempre recaía sobre él. Y después, desapareció. La voz de Natalie se quebró un instante. Nadie volvió a verla. La policía nunca investigó a fondo, y su hija, Emma, quedó sola. Una niña obligada a sobrevivir en la calle mientras el mundo la ignoraba. Jackie maldijo en voz baja, incrédulo. Ryan se quedó en silencio, sintiendo como una rabia helada comenzaba a crecerle en el pecho. Emma escuchó el plan para asesinarlo, prosiguió Natalie. Se escondía en un almacén cerca del hangar. Oía conversaciones que no debía oír, y cuando comprendió lo que tramaban, corrió a advertirlo. Ryan apoyó los codos en la mesa, hundiendo la mirada en la madera. La figura de aquella niña, sus ojos decididos pese a la miseria que la rodeaba, se volvió más clara en su mente. No era una coincidencia. No era azar. ¿Dónde está ahora? Preguntó al fin. Con una anciana llamada Grass, en las cercanías del viejo terminal, respondió Natalie. Ella la acogió. Le dio un teco temporal. Pero debe saber algo más, señor Weston. Su compañía ocultó la verdad. Los reportes de Julia fueron alterados, las firmas falsificadas, y alguien dentro de su propio círculo decidió que la mejor forma de calar era silenciar a quien pudiera hablar. El estómago de Ryan se encogió. La traición siempre era dura. Pero esto iba más allá. Vidas humanas habían estado en juego y él, sin saberlo, había permitido que su imperio se manchara de sangre. Natalie se inclinó hacia adelante, su voz más intensa. Si quiere descubrir quién quiso matarlo, empiece por mirar dentro de su propia empresa. Y no confíe en nadie. Ryan levantó la vista, sus ojos,
antes cargados de incertidumbre, ahora brillaban con una resolución férrea. Entonces iremos a ver a esa niña. Al salir del café, Ryan sintió que las piezas de rompecabezas empezaban a encajar. Emma no era solo una testigo accidental. Era la hija de una mujer que había intentado exponer la verdad y había pagado el precio más alto. Y ahora esa niña se había convertido en el único hilo que podía llevarlo hasta el corazón de la conspiración. La brisa fría de Denver sopló contra su rostro. Ryan entendió que estaba a punto de abrir una puerta peligrosa, pero ya no había marcha atrás. El camino hacia el viejo barrio cercano al terminal abandonado de Denver estaba cubierto de nieve endurecida por el viento. Ryan Weston conducía en silencio, con la mirada fija al frente. A su lado, Natalie Stanton repasaba unas notas en su libreta, mientras Jackie seguía en un vehículo detrás, atento a cualquier movimiento sospechoso. El aire era frío y sin embargo lo que mantenía tenso a Ryan no era el clima, sino la expectativa. El nombre de Julia Hudson lo perseguía desde la noche anterior. Recordaba perfectamente aquel rostro serio, los informes minuciosos que ella preparaba, la insistencia en no pasar por alto los fallos técnicos. Y ahora, la idea de que su hija había crecido sola en la calle, sobreviviendo como podía, le golpeaba con fuerza. Finalmente llegaron a una pequeña casa de madera, modesta, con un jardín descuidado y una cerca valla que apenas se mantenía en pie. Ali vivía Grace, una anciana conocida en el barrio por acoger a quienes no tenían a dónde ir. Grace los recibió en la puerta, envuelta en un abrigo grueso y con el cabello gris recogido en un mono. Sus ojos, cansados pero amables, se fijaron en Ryan con una mezcla de cautela y respeto. «Usted debe ser el señor Weston», dijo con voz pausada. «Pase. Ella está dentro». El corazón de Ryan latía con fuerza. Entró en la sala, iluminada apenas por una lámpara vieja. Y allí estaba Emma, la misma niña que había irrumpido en el aeropuerto, que había gritado con desesperación para salvarlo. Llevaba la misma chaqueta raída, y aunque Grace le había dado un poco de comida y calor, su aspecto seguía mostrando la dureza de los días vividos en soledad. Emma lo miró con ojos grandes, oscuros y firmes. No había miedo en ellos, sino algo más profundo, determinación. Ryan se inclinó hacia ella, intentando suavizar el tono de su voz. «Eres tú, la que me salvó». La niña asintió con un leve gesto. No dijo nada al principio. Ryan notó cómo sus pequeños dedos se aferraban al borde de la silla, tensos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él finalmente. Emma bajó la mirada, respiró hondo y luego contestó con una calma sorprendente para su edad. «Porque mi mamá me dijo que, si algún día algo malo le pasaba, debía buscar al hombre de cabello plateado que una vez la ayudó. Dijo que él era bueno, aunque todo a su alrededor fuera peligroso». Las palabras golpearon a Ryan como un eco del pasado. Sí, había protegido a Julia una vez, en una reunión donde otros querían desacreditarla. Había creído en su talento y en su honestidad. Ahora comprendía por qué Emma confiaba en él sin siquiera conocerlo. Natalie observaba en silencio, anotando cada palabra. Jackie, desde la esquina, mantenía la vista fija en la niña, como si no pudiera creer que alguien tan pequeño cargara con un peso tan grande. «Emma», dijo Ryan con voz baja, «¿escuchaste algo más? Algo que pueda ayudarnos a saber quién hizo esto». La niña levantó la cabeza. Su mirada era seria, demasiado madura para su edad. «Escuché un nombre». Lo repetían mientras hablaban del avión. Dijeron que todo estaba arreglado gracias a él. Lo llamaron Michael Stewart. Ryan sintió un nudo en el estómago. El nombre no le era ajeno. Stewart había sido su socio años atrás, hasta que lo despidió por fraudes financieros y contratos turbios. Nunca volvió a verlo de cerca, pero siempre supo que aquel hombre era capaz de cualquier cosa. «¿Está segura?», insistió Ryan. «Sí», respondió Emma sin dudar. «Lo escuché varias veces. Y también dijeron que, si usted sobrevivía, todo se arruinaría». Un silencio pesado llenó la sala. «¿Crees que había escuchado desde la cocina?», suspiró con tristeza. «La niña no miente, señor Weston. Ha pasado demasiado para su corta edad». Ryan se incorporó con los ojos brillando de determinación. «Entonces ya sabemos dónde empezar». Miró a Natalie, que asentía con gravedad. Stewart no solo había manipulado finanzas, ahora estaba detrás de un intento de asesinato. Ryan volvió la vista hacia Emma y,
Con una leve sonrisa que intentaba transmitir seguridad le dijo, «Me salvaste la vida una vez. Te prometo que ahora yo me encargaré de protegerte». La niña por primera vez dejó escapar una pequeña sonrisa, frágil pero real, mientras abandonaban la casa. El viento helado de Denver golpeó el rostro de Ryan. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ahora, con el nombre de Michael Stewart en la mesa, la batalla estaba claramente definida. Y lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la verdad enterrada durante años. La revelación del nombre Michael Stewart cayó sobre Ryan Weston como un martillo. Durante el trayecto de regreso al centro de Denver, el silencio entre él y Natalie Stanton estaba cargado de tensión. Ambos sabían que no era un simple sospechoso. Stewart había sido un socio clave, alguien que conocía cada rincón de la empresa, cada debilidad. Y ahora, todo apuntaba a él como cerebro del sabotaje. Ryan no podía olvidar su última discusión con Stewart, años atrás. Había descubierto irregularidades financieras, contratos inflados, cuentas secretas en paraísos fiscales. Lo había despedido y apartado del directorio sin imaginar que, con él, había sembrado un enemigo decidido a cobrar venganza. Y peor aún, un enemigo que no tenía escrúpulos para jugar con la vida de inocentes. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Ryan y Natalie se sumergieron en los archivos de la compañía, revisando contratos, reportes técnicos, correos electrónicos olvidados. Lo que encontraron fue tan oscuro como inquietante. En el área de mantenimiento, varios informes de seguridad aparecían, firmados por ingenieros que ya no trabajaban allí, incluso algunos fallecidos. Las fechas no coincidían. Las rúbricas eran copias burdas insertadas en documentos oficiales. Natalie, con su ojo periodístico, no tardó en identificar las falsificaciones. «Mira esto», dijo, señalando un informe sobre motores de la serie más reciente de jets. Julia Hudson lo redactó, pero aquí aparece firmado por otro ingeniero, y justo en las secciones críticas las páginas están reemplazadas. Ryan apretó los dientes. La evidencia era clara. Alguien había manipulado los documentos para ocultar fallos que podían provocar tragedias. Y todo levaba la huella de Stewart. Jake, que colaboraba desde fuera con viejos contactos en el sector aeronáutico, confirmó otra pista. He hablado con proveedores. Stewart compraba piezas defectuosas más baratas y las introducía en la cadena de producción. Piezas que no cumplían con los estándares. Si esos aviones seguían volando, era cuestión de tiempo para que ocurriera una catástrofe. La sangre de Ryan hervía. No solo había intentado matarlo a él, sino que había puesto en riesgo a decenas de pasajeros que confiaban en la seguridad de su empresa. El daño era incalculable. Una tarde, mientras Natalie revisaba carpetas en la oficina improvisada de investigación que habían montado en un hotel discreto, golpeó la mesa con fuerza. Aquí está. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y rabia. Transferencias a cuentas en Panamá, fechadas justo después de los reportes alterados, y todas llevan la firma de una compañía pantalla creada por Stewart. Ryan se inclinó sobre los documentos. Las pruebas eran contundentes. Stewart había enriquecido su bolsillo a costa de la seguridad de otros. Y ahora, al ver que Ryan podía descubrirlo, había decidido eliminarlo mediante un sabotaje. «Esto lo hundirá», dijo Ryan con voz firme. «No escapará esta vez». Pero sabían que no bastaba con pruebas en papel. Stewart había cultivado aliados, favores comprados, silencios forzados. Cualquiera dentro de la empresa podía ser cómplice. «Necesitamos un testimonio que lo vincule directamente con el sabotaje del avión», dijo Natalie. «Algo que lo ate sin posibilidad de escape». Jake, que hasta entonces había permanecido calado, intervino. «Tengo un contacto en seguridad del aeropuerto. Dice que la noche antes de la explosión vio a 2 hombres entrar en el hangar. No estaban en la lista oficial de acceso, pero usaron credenciales falsas. Y esas credenciales estaban vinculadas a empresas asociadas con Stewart». Ryan lo miró con determinación. «Entonces ya tenemos el camino. Las piezas del rompecabezas encajaban poco a poco. Stewart no era solo un ex socio resentido. Era un traidor que había tejido una red de corrupción, fraude y peligro. El rostro de Julia Hudson volvió a aparecer en la mente de Ryan. Él había visto lo que otros ignoraban.
Había intentado detenerlo, y había desaparecido misteriosamente. Ahora todo cobraba sentido. Stewart había silenciado a Julia, y luego intentó eliminar a Ryan. Mientras Natalie archivaba los documentos en carpetas cerradas y Jackie preparaba copias de respaldo, Ryan se levantó y se acercó a la ventana del hotel. Las luces de Denver parpadeaban en la distancia. Sentía el peso de cada decisión en sus hombros. Sabía que la batalla estaba entrando en su fase decisiva. El siguiente paso sería confrontar directamente a Stewart y exponerlo. Pero también sabía que, cuanto más se acercara a la verdad, más peligro correría Emma, la niña que lo había salvado y que ahora era el blanco más vulnerable. Se volvió hacia Natalie y Jake, su voz firme, inquebrantable. No nos detendremos hasta que Stewart pague por todo. El silencio de sus compañeros fue suficiente. Todos entendían que ya no había marcha atrás. La mañana en que todo llegó a su desenlace. Ryan Weston se despertó con una certeza. El tiempo de las dudas había terminado. Michael Stewart no solo había sido el artífice de un fraude corporativo, sino el responsable de un intento de asesinato. Y ahora, con cada prueba reunida, con cada testimonio, estaba listo para caer. El capitán Thomas Reed llegó al hotel donde Ryan y Natalie habían montado su centro de operaciones. El oficial llevaba un portafolio repleto de documentos. Hemos revisado sus pruebas, dijo con voz firme. Los reportes falsificados, las transferencias a Panamá, las credenciales falsas en el hangar. Todo apunta a Stewart. Ryan lo miró directo a los ojos. No es suficiente con apuntar, capitán. Necesitamos que se derrumbe frente a la ley. Reed asintió. Lo arrestaremos hoy mismo. La detención ocurrió esa misma tarde. Stewart, impecablemente vestido con un traje gris, fue sorprendido en una sala de juntas de un hotel de lujo donde se reunía con supuestos socios. Cuando la policía entró, intentó mantener la compostura, pero el brillo de soberbia en sus ojos se transformó en rabia cuando vio a Ryan al fondo de la sala, acompañado de Natalie. «Tú», escupió Stewart con voz cargada de veneno. «Creí que ya habías aprendido a no meterte en mis asuntos». Ryan no respondió. Solo lo observó mientras los agentes lo esposaban. El silencio fue más contundente que cualquier palabra. El juicio mediático comenzó incluso antes de que Stewart pisara el tribunal. Los periódicos y canales de televisión difundieron la noticia: fraude masivo, corrupción, intentos de encubrimiento y un atentado fallido contra el propio Weston. Los nombres de Julia y Emma Hudson empezaron a circular también, como símbolos de la verdad ignorada. Natalie Stanton publicó el reportaje que llevaba meses preparando. El artículo relataba cómo Julia había sido silenciada tras denunciar los fallos técnicos y cómo su hija, una niña invisible para el mundo, había sido la clave para destapar la conspiración. La reacción pública fue inmediata. Indignación, protestas, exigencias de justicia. Ryan, sentado en su oficina días después, repasaba el periódico. La foto de Stewart esposado ocupaba la portada. Debajo, el rostro de Emma aparecía tímidamente, con una leyenda: la niña que salvó a un magnate. Esa misma tarde, Ryan visitó nuevamente la pequeña casa de Grass. Emma lo recibió en la puerta. Había cambiado, aunque seguía siendo la misma niña de mirada intensa. Ahora vestía ropa limpia y había recuperado un brillo en los ojos que hablaba de esperanza. Ryan se inclinó frente a ella. «Gracias a ti, Emma, la verdad salió a la luz. Me salvaste la vida y ayudaste a salvar a muchos otros». Ella lo miró en silencio por unos segundos y luego respondió con voz suave: «Solo hice lo que mi mamá me enseñó. Nunca quedarse calada cuando alguien está en peligro». Las palabras la envolvieron en una dignidad que superaba con creces su edad. Grace, con lágrimas contenidas, acarició el cabello de la niña. Ryan entonces habló con firmeza: «No volverás a estar sola. Te prometo que tendrás un futuro, que tendrás lo que tu madre quiso para ti». Emma sonrió por primera vez sin miedo. Era una sonrisa pequeña, pero llena de vida. Días después, Stewart fue condenado. Los cargos eran incontables: fraude, sabotaje, intento de homicidio. El juez dictó una sentencia ejemplar. El imperio corrupto que había tejido se derrumbó en cuestión de semanas. Ryan, por su parte, se encargó de iniciar una revisión total de su empresa. Ordenó auditorías, limpió a los cómplices y prometió que el nombre de Julia Hudson sería rehabilitado.
Los informes que él redactó fueron presentados como prueba de su valentía profesional. Al final, lo que había comenzado con un grito desesperado en la escalinata de un avión se transformó en un movimiento de justicia que nadie pudo detener. En una tarde tranquila, Ryan caminó junto a Emma por el mismo aeropuerto donde todo había comenzado. El hangar estaba vacío, pero el recuerdo de las llamas aún flotaba en el aire. Emma se detuvo y miró a Ryan. Ya terminó todo. Él respiró hondo, mirando el horizonte. No del todo, siempre habrá sombras. Pero mientras haya personas como tú, siempre habrá luz. Emma lo tomó de la mano. En ese gesto pequeño, Ryan encontró la fuerza para seguir. La niña que el mundo había ignorado se convirtió en el símbolo de la verdad. Y gracias a ella un imperio corrupto se derrumbó. Una verdad oculta salió a la luz gracias a la valentía más inesperada. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video para que más personas lo vean.